O sea, más de 20 veces, quizá 25 veces. And what do you like about Mexico? ¿Qué te gusta de México? My favorite part is the people. Okay. People. Everyone's really nice, really good people from the heart. Yeah. Perfecto. And what do you think about the earthquake? Because this kind of earthquake, it's a worldwide news. It was part of the worldwide news. Yes. ¿Qué piensan acerca del terremoto? And it talks about a lot of Mexican people. ¿Qué piensan de esto? It was obviously very, very sad, and because we feel like, you know, we come to Mexico so much, we wanted to do whatever we could. What amazed me was how everybody came together, and we would see on the news that there were so many volunteers that they were even being turned away because there were too many people trying to help, which is just incredible. Tuvieron que parar a la gente porque era mucha gente que estaba ayudando. Fue increíble con la cantidad de voluntarios que había. And what do you like about Mexico? About not just the people, about the food, about the place, about where's the places have you been here? Oh man, well, we always usually play at Plaza Condesa. Les gusta mucho ir a Plaza Condesa. So Great Plaza place, Condesa. Teatro Metropolitan. El Metropolitan. Les gusta el Metropolitan. And I think what I actually like is the architecture of the buildings. Okay, les gusta la arquitectura de los edificios. The food, claro. La comida, por supuesto. Sí. And of course, you know, some margaritas, tequila. Perfecto, las margaritas, tequila. Y Dustin nos estaba platicando que él estudió 6 años español. Sí. 6 años, how long time ago? In high school, so Forever. 12 years. Dice para siempre. ¿Hace cuánto entonces en high school? Yeah, so 12 años. Hace 12 años. Yeah. And what do you know about the Spanish, for example? Could you make some sentences? ¿Puedes hacer algunas oraciones? Entiendo mucho, pero no hablo mucho. Ok, Muy bien. Muy bien. Ah, sí. Perfecto. Se oyó así como la película de no hablo español, ¿no? No, estoy hablando los crustáceos. Estoy hablando español. Perfecto. And tell me something, Kendall. What do you think and what do you feel about the Big Time Rush success in Mexico? Because actually the show is still running. Yes. Todavía están dando aquí Big Time Rush. Ya tiene un éxito impresionante. ¿Qué piensas? Well, as you know, we played Palacio de los Deportes those times and sold out. And then also Arena de Ciudad de Mexico. So it was muy popular, you know? And I mean, it makes me feel really great and really welcome. Increíble y bienvenido. And still, when I walk down the street here, sometimes I'll see people 17, 18, 19. 17, 18 años, 19. And they kind of light up and they get excited. ¡Eres tú! ¡Eres tú! Exactly. And last night playing at Premios Telehit, ayer en la noche estuvimos en thousands of people, and of course Heffron Drive is a new project, a new work project. Okay. But I saw a lot of people going like, oh, and then like it's recognizing me. Sí, la gente dice, Big Time Rush, Sí, no, sí. está ahí. So Kendall. it's very cool. I mean, I love it. It was something that I put a lot of work into, that all 4 of us put a lot of work into, so of course I'm very proud of Que it. le siguen cantando y que bueno, pues es algo que evidentemente puso muchísimo trabajo, trabajaron muchísimo para eso y que bueno, es fantástico que ahora aquí en México siga todo este éxito. And please tell us about your new project, your new band, Heffron Drive. Tell us about Heffron Drive. Well, the only thing you need to know is it's rock and roll. Okay, lo único que tienen que saber es que es rock and roll. But we've been putting out music now. We have a full-length album, an acoustic album, an EP, singles. We probably have, what, 30 songs out? At least. And everything's on Spotify, iTunes. So if anyone's curious of the music, they can just listen to all of our stuff. Okay, que si tienen un poco de curiosidad de la música pueden buscar todo su contenido, todo lo que tienen, que está en Spotify y que evidentemente pues bueno, tienen un EP, tienen un acústico, tienen como muchas cosas que han estado ya haciendo, más de 30 canciones. I love your single. How do you get to One Way Ticket? Because it's incredible. Podemos poner el single, estamos escuchando One Way Ticket, le podemos subir un poquito. Ahí están escuchando un poquito de One Way Ticket en este momento. Y how do you get to One Way Ticket? Sorry, to One Way Ticket. Man, well, for us, this song was very about being nostalgic. Okay. Right? I don't know if you can tell, but if you listen to the song, it has a very old school Es como de la vieja escuela, es una canción de la vieja escuela como más nostálgica. From the guitars with Dustin, very nostalgic feeling guitar part. We used only real guitar pedals. We didn't use digital effects at all. Solamente utilizaron los pedales análogos, los originales y no cosas digitales. Ajá. And the drums, all real drums.
Todo real. All real bass. O sea, un buen bajo. And Dustin and I produced the whole song ourselves. Okay. Everything. The whole songs? The whole song, all of our songs. Okay, todas las canciones las producen ellos y las escriben también ellos. I mean, do you write the songs too? Sí, All sí. the songs, okay. Todas las canciones están escritas y compuestas y producidas por ellos, cosa que está fantástica. Thank you. What is happening with Heffron Drive right now in the United States, in Mexico? Where are you going to go? Well, right now, ¿Qué está pasando? right now we're on tour in Mexico. So we go to Monterrey. Van a ir a Monterrey. We have a show there tomorrow, and then we show come back, mañana, and we have regresar a a show México. here in Van a tener un Mexico show City aquí en at México, Plaza Condesa. en el Plaza Condesa. And then we go back to finishing the next album. We go back to LA and start writing a bunch More of music. songs. Ok, van a regresar a Los Ángeles para seguir, para terminar su siguiente álbum con muchas más canciones. Excellent. And what can you say to all your followers? Because there's a lot of followers outside hearing us right now. ¿Qué le pueden decir a todos sus followers, a todas sus seguidoras que están escuchando en este momento? Te amo mucho. No, seriously, we really do love everyone here in Mexico. And all the fans have been so sweet and so supportive. Y todas las fans han sido muy And amables, we love that cariñosas, they're going with us in this apoyados. transition to rock and roll, because it's obviously completely different from my past. But we're full on going into it, and we're not turning back. Ok, que ya no van a regresar y que agradecen mucho que estén pues soportando y bueno, más bien que estén apoyando todo el cambio, ¿no? Porque pues evidentemente fue a rock y que este cambio de rock saben que es algo muy distinto, pero que agradecen mucho el apoyo y que no va a haber regreso. O sea, que ya se quedaron en rock y van con todo. When you was on Big Time Rush, you was always thinking about rock and roll? Always. Okay. Yeah, and in fact, I wrote a lot of the Big Time Rush songs. Okay. Yo no sabía eso, que él escribió muchas de las canciones de Big Time Rush, pero que siempre estuvo pensando en rock and roll. El segundo álbum. And the third album, I Y wrote el tercero que escribió. probably 15 or 16 of the songs. Okay, eran 15 o 16 canciones de él. So I really started getting better and better. Wow. But when we started doing Heffron Drive, it was really about, we wanted everything to be guitar focused. Okay. And then we actually recently transitioned with the last EP to real drums only, solamente. Because we just were like, that's not happening. You know what I mean? Everything is samples and big beats and stuff. And I think the way that we wanted to distinguish ourselves was by making real music. Okay. Sí, que lo que querían hacer, que verdaderamente querían hacer para que se distinguieran y ser completamente distintos, es usar verdaderos instrumentos y no usar tanto lo digital. Y bueno, se ha estado preparando, desde imagínense todo lo que estuvo haciendo Big Time Rush, 17 canciones, cada vez se sienten que va mejor, y pues evidentemente lo estamos viendo en este grupo. Pues miren, para toda la gente que no conoce Heffron Drive, aquí está Heffron Drive. Heffron Drive es Dustin Belt y Kendall Schmidt, ya están haciendo muchísimas cosas, están pegando muy fuerte, están escuchando los sencillos. Busquen en Spotify toda su música. Sí, ¿no? Heffron se escribe Heffron, Drive, D-R-I-V-E. Heffron Drive está en Spotify, tienen muchísimas canciones y ahí los pueden como checar, y porque la música se escucha súper Sí. cool. Desde la mañana que la escuchamos, se oye súper Sí, bien. está muy buena. Have you ever tasted chicharrones, Mexican chicharrones? Claro. ¿Les gustan los chicharrones? Sí, Do you me want gustan, some? ¿Quieren sí. tantito? Okay. Soy vegetariano. ¿Ah, sí? Ok, entonces Sí. tú no puedes. No, gracias. No, porque pues es el chicharrón. Pues, But I've had chicharrones. Sí. ¿Chicharrones sí puedes? Oh yeah. It's a recent development being vegetarian. Ah, ok, es muy reciente el asunto. ¿Y ¿te gustan con chilito? Dustin You like Moda. spicy? Oh, yeah. Sí, le gustan con chilito. And do you know the Valentine Valentine sauce? ¿Conocen la salsa valentina o no? No. No, bueno, es muy buena, bueno, no es comercial, pero es una salsita. It's a spicy sauce, but it's like a typical one. It's a very commercial one. It's not it's not a handmade. It's like ketchup, but for Como Mexico. que la valentina en nuestra A casa, little bit ¿no? spicier. Okay. Sí, un poquito más Sí, picosa. muy bien, digo, vaya, por si la quieren ¿Con probar. habaneros o- ¿Mande? No, esto es fresa. Es muy naive este asunto. ¿Salió o no? Ah, caray, no salió. Ah, there comes Chúpale. Thank
Thank you so much to be here. Muchas gracias por estar aquí. Heffron Drive, a lot of luck. Y que les siga yendo muy bien. Always feel welcome in Mexico City. Siempre siéntanse bienvenidos aquí en México. Les vaya muy bien. Suerte. And we really want to invite everyone to come see the show at El Plaza Condesa on Saturday. Que vayan al show. Quieren invitar a todos a Plaza Condesa el sábado. Tomorrow at the Café Iguana in Monterrey. Y mañana en el Café Iguana de Monterrey. And your social medias. At Heffron Drive. At D-Belt Rights on Twitter. Okay. And just follow us on Twitter and we'll share all the information. Ok, síganos en Twitter y ahí van a compartir toda la información. Muchísimas gracias. Thank you very much. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Esto es Yordi en Exa. Muchas gracias por estar aquí. Y vámonos rápidamente a música o corta. ¿Qué nos vamos? Ah, claro, sí, vamos a hacer ahorita una... permítanme, un segundito. Porque es que hay un festival. There's a lot of festivities in Mexico with about... how do you say? ¿Cómo dicen? The big balloons. Hot air balloons. The hot air. Hot air balloons, exactamente. So there's one, va a haber uno muy importante with 200 balloons, hot air balloons. Wow. So imagine it's actually it's the third biggest in the world. Wow. So it's gonna be here. Y bueno, pues les platico rápido, señores, que va a haber un festival internacional del globo que está padrísimo. Es uno de los 3 mejores del mundo. El tercero, no se pierdan este espectacular evento. Es del 17 al 20 de noviembre en León, Guanajuato. Have you ever been in León, Guanajuato? No. Guanajuato? It's a beautiful place. You must go there. It's a big, beautiful city. Oh, wow. A very old city with all this stuff. Very, very special city in Mexico. All right, we're going next time. Now, yes, Guanajuato. Remember Guanajuato? And you can find some mummies there. And really. Some mommies and some mommies. Hay momias allá y todo. Bueno, pues del 17 al 20 de noviembre en León, Guanajuato van a poder encontrar esto. Fíjense, 200 globos aerostáticos de 23 países y 13 pelis en vuelo. 30 globos de figuras especiales, conciertos increíbles, va a estar Steve Aoki, va a estar Café Tacuba, va a estar Banda La Adictiva y muchísimos artistas más. Va a haber noches mágicas con espectáculo de música, fuego y luz, zona de gastronomía internacional. Y bueno, pues así es que ponte completamente flexi y ven del 17 al 20 de noviembre el Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato. Entra a festivaldelglobo.com.mx para más información. Flexi, comodidad y estilos hechos para ti. Te invitan, son las 11:31. Vamos a música y regresamos a corte. A corte regresamos, no le cambien. Esto es Yordi Nexa. Gracias.